Rusia y la OTAN están experimentando una escalada significativa desde las fronteras orientales de la OTAN hasta sus alcances septentrionales. En las últimas semanas, los cielos sobre Europa han estado al borde de un conflicto abierto. Desde Alemania hasta Letonia, desde Rumania hasta Bulgaria, drones han violado el espacio aéreo a lo largo del flanco oriental de la OTAN, activando alarmas y enviando aviones de combate. Incapaz de asegurar la victoria en el campo de batalla, Vladimir Putin ahora está llevando la desesperación de una guerra fallida directamente a la puerta de la OTAN. Su objetivo era sondear la alianza a través de un solo Estado miembro y romper su unidad. Pero en la noche del 14 de agosto, una sola interceptación sobre Letonia reescribió toda la ecuación. Un dron no identificado, muy probablemente de origen ruso, infiltró el espacio aéreo letón cerca de la frontera, solo para ser derribado rápidamente por el poder aéreo de la OTAN. Sin embargo, entre los aviones que se movilizaron esa noche había aeronaves cuya mera presencia cambió el cálculo de Putin. Los F-16 turcos, representando a un ejército que no ha dudado en derribar un avión de guerra ruso en el pasado, estuvieron directamente involucrados en la operación. Además, esta confrontación ocurrió solo días después de que la inteligencia estadounidense emitiera una advertencia escalofriante prediciendo exactamente este tipo de provocación rusa. Ahora vamos a desglosar paso a paso lo que este incidente y el papel activo de Turquía en él significan para la gran estrategia de Putin. Pero primero, una solicitud rápida. El análisis independiente de guerra y geopolítica como este está fuertemente suprimido por el algoritmo, impidiendo que llegue a la audiencia adecuada. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Ahora comencemos. Veamos más de cerca exactamente lo que sucedió sobre Letonia esa noche. El incidente comenzó en las primeras horas del 14 de agosto en la región de Balvi, en el este de Letonia, peligrosamente cerca de la frontera rusa. Según el comunicado oficial del Comando Aéreo de la OTAN, 2 F-16 turcos de la base aérea de Ämari, en Estonia, y 2 Eurofighters italianos de la base aérea de Šiauliai, en Lituania, despegaron en alerta máxima. Después de una identificación positiva, una de las aeronaves italianas neutralizó la amenaza sobre un área despoblada. Toda la interceptación fue coordinada perfectamente con los centros de mando de la OTAN en Wedem y Ramstein, en Alemania. Mientras un avión italiano disparó el tiro decisivo, el hecho de que los cazas turcos se movilizaran contra esta amenaza fronteriza demuestra que Turquía es ahora un pilar activo de disuasión en el flanco oriental. En realidad, la presencia de Turquía en esta operación es parte de un panorama estratégico mucho más amplio. Estos F-16 pertenecen a un ejército que una vez se enfrentó directamente con Rusia, lo suficiente como para derribar un Su-24 ruso en la frontera siria. Para Moscú, la presencia de estos aviones específicos significa mucho más que una simple patrulla rutinaria de la OTAN. Además, Turquía está expandiendo rápidamente su huella operativa desde el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental hasta el Báltico. La evidencia más concreta de esto llegó a principios de este año durante el ejercicio Steadfast Dart en el Mar Báltico. Un dron Bayraktar TE-3, lanzado desde el buque de asalto anfibio y portadrones TSG Anadolu de Turquía, alcanzó con éxito un objetivo marítimo en esas mismas aguas. Esto marcó el primer ataque en vivo realizado por un vehículo aéreo de combate no tripulado durante un ejercicio de la OTAN. Por lo tanto, esos F-16 surcando los cielos de Letonia son solo la manifestación más visible del creciente alcance militar de Turquía en el Báltico. Las secuelas de la intercepción destacaron la gravedad de la amenaza. Letonia declaró inmediatamente una alerta de amenaza aérea en 5 municipios cerca de la frontera, instruyendo a los residentes a permanecer en interiores hasta que los cielos estuvieran despejados. Para localizar los restos, la Guardia Nacional de Letonia lanzó una búsqueda masiva a través de los densos bosques alrededor de Rugashi. Las imágenes desde el suelo mostraban a soldados avanzando en formaciones tácticas, peinando meticulosamente campos y líneas de árboles. El Ministerio de Defensa de Letonia describió oficialmente la nave derribada como un vehículo aéreo no tripulado extranjero que ingresó a Letonia como resultado de la guerra electrónica rusa. Aunque algunos de estos drones podrían no ser vehículos de ataque rusos directos y ocasionalmente podrían ser drones ucranianos desviados por interferencias de señales rusas, el resultado sigue siendo el mismo. La agresiva guerra electrónica de Rusia está convirtiendo efectivamente el espacio aéreo de la OTAN en una zona de peligro, manteniendo a los estados bálticos en alerta constante.
Esta interceptación sobre Letonia no fue una excepción aislada, fue el último clímax en una peligrosa escalada que se ha estado gestando durante meses. El flanco oriental de la OTAN ha sido sacudido violentamente por una ola implacable de incursiones de drones. El ejemplo más reciente ocurrió apenas un día antes en el extremo sur del continente. El 13 de agosto, cuando drones no identificados violaron el espacio aéreo rumano, 2 F-16 rumanos y 2 F-18 españoles despegaron de inmediato. De hecho, solo unas semanas antes, a finales de julio, Rumanía interceptó y destruyó 3 drones en el transcurso de 3 días. Durante esa ola específica, la Fuerza Aérea Rumana utilizó aviones de combate F-16 para atacar objetivos por primera vez. Al menos uno de esos drones fue identificado positivamente como una munición merodeadora tipo Shahed de origen militar ruso. Incluso antes, en mayo, un dron explosivo de fabricación rusa se estrelló contra un complejo de apartamentos en Rumania, hiriendo a 2 civiles. Los 2 incidentes más alarmantes de esta escalada ocurrieron con solo días de diferencia en el mismo corazón de Europa. El primero tuvo lugar en Alemania, en el aeropuerto de Leipzig-Halle. Un dron equipado con explosivos de grado militar y un detonador fue incautado justo al lado de un avión de carga ucraniano Antonov. La posición de la nave lo dejaba claro. Estaba dirigido directamente a esta aeronave que transportaba municiones. La inteligencia estadounidense rastreó el dron hasta Moscú y el ministro del Interior alemán calificó explícitamente el incidente como un intento de ataque híbrido. El segundo incidente ocurrió simultáneamente en Bulgaria. Un gran dron que cruzó la frontera rumana detonó a solo 1 kilómetro de una estación compresora en el gasoducto transbalcánico. El presidente de Bulgaria aclaró que no se trataba de una aeronave de hobby civil, sino de un gran vehículo que transportaba una carga sustancial de explosivos dirigida a una arteria energética crítica. Aunque el Ministerio de Defensa búlgaro sugirió que podría haber sido un señuelo ucraniano, la realidad subyacente no cambia. Independientemente de a quién pertenezca el dron, el flanco oriental de la OTAN es ahora una región altamente frágil, expuesta a las letales repercusiones de la guerra, y estas incursiones tienen una oscura dimensión psicológica. Un dron explosivo encontrado en la pista de un aeropuerto alemán o detonando cerca de un gasoducto búlgaro envía a cada ciudadano europeo un mensaje escalofriante: ya no queda ninguna zona segura. Esta es exactamente la estrategia del Kremlin. Al sembrar miedo e incertidumbre en el continente, Putin espera erosionar la voluntad del público europeo de apoyar a Ucrania desde dentro. En resumen, una fuerza que fracasa en el frente intenta llevar el terror de la guerra directamente al hogar del enemigo. Justo antes de esta ola de incursiones de drones, surgió una sorprendente evaluación de inteligencia desde Washington. Según la inteligencia estadounidense, es muy probable que Putin ponga a prueba la determinación de la alianza en un futuro cercano con un ataque limitado a un país de la OTAN. Esto podría variar desde un devastador ciberataque hasta un sabotaje cinético o incluso una incursión terrestre a pequeña escala. El objetivo: sondear a la OTAN sin cruzar el umbral que activaría una respuesta militar a gran escala. El concepto clave aquí es el umbral. El artículo 5 de la OTAN trata un ataque armado contra un miembro como un ataque contra todos, pero mientras esa doctrina funciona perfectamente contra una invasión abierta, se vuelve confusa al tratar con la guerra híbrida y las violaciones del espacio aéreo. Esta zona gris es exactamente lo que Putin está buscando. Él busca un ataque que desestabilice profundamente a la OTAN, pero la paralice para lanzar una represalia militar colectiva. Debido a la geografía básica, los objetivos principales de esta estrategia son Polonia y los estados bálticos. La razón por la que esta evaluación está surgiendo ahora es que la inteligencia estadounidense ha revertido completamente su perspectiva anterior. Al principio del conflicto, el consenso era que Putin nunca se atrevería a tocar un país de la OTAN mientras estuviera fuertemente involucrado en Ucrania. Pero hoy, atascado en el frente, sufriendo enormes bajas y viendo su industria petrolera arder por ataques de drones, Putin necesita desesperadamente una nueva victoria para desviar la atención interna. Alarmantemente, esta advertencia coincide con un periodo en el que los arsenales críticos de armas de Estados Unidos están severamente agotados debido a los conflictos en Ucrania y el Medio Oriente. Putin puede estar calculando que este es el momento perfecto para poner a prueba a la OTAN cuando parece más vulnerable. Aunque una invasión terrestre literal sigue siendo la probabilidad más baja, las agencias de inteligencia advierten que este riesgo está aumentando constantemente y lo que comenzó como un escenario teórico en papel se ha materializado en los cielos desde Letonia hasta Bulgaria en cuestión de días. La posición acorralada de Rusia no solo se manifiesta en los cielos, está estallando en el mar. Occidente ha estado cazando sistemáticamente la flota en la sombra que financia la maquinaria de guerra de Putin.
Esta flota es una enorme red clandestina de petroleros envejecidos con propiedad oculta utilizada por Rusia para eludir las sanciones globales y vender su petróleo. La represión más dramática ocurrió en junio de 2026. Los Royal Marines británicos ejecutaron una operación de abordaje con cuerda rápida, incautando un petrolero fantasma ruso justo en el Canal de la Mancha. Durante el último año, el Reino Unido y la Unión Europea han interceptado 5 de estos buques ilícitos. El Kremlin siente la presión y están furiosos. El 12 de agosto de 2026, de pie en uniforme completo en la cubierta de un buque de guerra de la Flota del Pacífico, Putin emitió una amenaza directa de represalia. Calificó las intercepciones marítimas de Occidente como piratería y bandidaje. Advirtió que Rusia podría desatar las mismas tácticas contra los buques de carga europeos donde lo considerara necesario. Mientras que apoderarse de buques con bandera de la OTAN en mar abierto provocaría un conflicto directo catastrófico, Moscú aún posee cartas asimétricas peligrosas. En última instancia, el denominador común sigue siendo el mismo. Un Kremlin que lanza drones en cielos europeos y lanza amenazas a través del océano es un poder desesperado. Es un poder que intenta obligar a sus vecinos a pagar el precio de una guerra que no puede ganar en el campo de batalla. Para entender por qué la estrategia de prueba de Putin ha fracasado tan espectacularmente, hay que mirar el mapa a través de los ojos de Rusia, y en ese mapa, un nombre específico se ha convertido en una pesadilla absoluta: Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave ruso fuertemente militarizado, completamente separado del continente, encajado entre Polonia y Lituania. Durante décadas ha sido el puñal más letal de Rusia, apuntando al corazón de la OTAN. Alberga aproximadamente 12.000 tropas y misiles Iskander con capacidad nuclear que pueden alcanzar cualquier lugar en el Báltico. Pero esta carta maestra tiene un defecto fatal. La única ruta terrestre que conecta Kaliningrado con Rusia pasa ya sea por Bielorrusia o por el estrecho corredor de Suwałki. A medida que Putin aceleró sus provocaciones, la OTAN fortificó agresivamente este punto crítico exacto. Polonia está construyendo rápidamente su masiva línea defensiva Escudo del Este. Alemania ha desplegado permanentemente una brigada de combate en Lituania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy más de 40.000 tropas de la OTAN están estacionadas en alerta máxima en la región inmediata. A medida que este corredor se convierte en una fortaleza impenetrable, la probabilidad de que Kaliningrado quede completamente aislado durante una crisis se dispara. El arma más afilada de Rusia en Europa se está convirtiendo rápidamente en una herida abierta indefendible. Este asedio estratégico no es solo teórico, ya ha comenzado en tiempos de paz. Cuando Lituania aplicó las sanciones de la Unión Europea y detuvo el tránsito ferroviario de bienes restringidos, aproximadamente la mitad del suministro de carga de Kaliningrado fue cortado instantáneamente. Poco después, Polonia cerró simultáneamente 10 cruces terrestres en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. Este cerco geopolítico ahora está aplastando a Bielorrusia también. Debido a que la ruta alternativa a Kaliningrado pasa por su territorio, Minsk está atrapada en el punto de tensión más volátil entre dos bloques armados con armas nucleares. El mismo reflejo defensivo se ha activado en el Alto Norte. El mismo día del incidente del dron en Letonia, Finlandia restringió temporalmente el tráfico marítimo en el Golfo de Finlandia. Compartiendo la frontera más larga con Rusia, Helsinki ha pasado meses acelerando su doctrina de defensa total. Pero esta doctrina de defensa total no se trata solo de que las naciones locales fortifiquen sus fronteras. Se trata de un cambio masivo e inesperado en la postura general de la OTAN, impulsado por una potencia militar completamente diferente. Cuando observamos la dimensión operativa sobre el terreno, la magnitud del problema se vuelve mucho más clara. Las Fuerzas Armadas turcas han desplegado una fuerza militar masiva a 6.450 kilómetros de sus fronteras con una red logística impecable. Cuando la 70ª Brigada de Infantería Mecanizada turca aterrizó en la base aérea de Wunstorf, trajo consigo 2.000 soldados y 149 vehículos blindados avanzados. Esta actividad en el terreno significa el resurgimiento de un reflejo de preparación para la guerra que los ejércitos de Europa Occidental habían olvidado hace mucho tiempo. Las imágenes reflejadas en las redes sociales revelaron el dinamismo de los soldados turcos completamente equipados, contrastándolos con las tropas europeas cansadas y demostrando quién tiene la ventaja psicológica en el terreno. Sin embargo, la contraparte de esta formidable presencia en tierra implica una estrategia mucho más sofisticada en el mar. Turquía desplegó no solo fuerzas terrestres, sino también una armada naval en el mar Báltico, en el papel de comandante de la Fuerza de Tarea Anfibia.
El grupo de tarea, compuesto por el TCG Derya, TCG Estambul, TCG Oruk Reis y TCG Anadolu, que se convirtió en el buque insignia de la alianza, zarpó de Foça y emergió como una base militar flotante en medio del mar, reuniendo inteligencia y poseyendo un alto poder de ataque. Durante las operaciones de desembarco anfibio, una de las fases más críticas del ejercicio, el nivel de ingeniería turca impresionó a los aliados. Mientras observaba las maniobras de asalto anfibio de mar a tierra, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, prestó especial atención a los vehículos de asalto anfibio blindados, Saha, en el inventario de la Armada turca. El acto del ministro Pistorius de grabar estas maravillas de alta ingeniería con su propio teléfono celular y agradecer personalmente al comandante de la Marina, el almirante Ercüment Tatligolu, va más allá de una simple cortesía diplomática. El pináculo de estos éxitos operativos fue en el cielo. El vehículo aéreo no tripulado armado Bayraktar TB3, que despegó de la cubierta del TCG Anadolu, alcanzó su objetivo con precisión en el duro invierno báltico, anunciando una nueva doctrina en la aviación naval. El comandante de las fuerzas conjuntas de la OTAN, Brunson, general Gerhardt, aplaudió personalmente este ataque impecable y expresó su gratitud a las Fuerzas Armadas de Turquía. Turquía ha demostrado en el campo que puede producir soluciones mucho más rentables y destructivas contra amenazas convencionales. Esta situación indica que los futuros planes de defensa aérea y ataque de la OTAN podrían ser reformulados más allá de los aviones de combate clásicos mediante plataformas autónomas innovadoras. Turquía ha demostrado que puede producir soluciones mucho más rentables y destructivas contra amenazas convencionales con esta asimetría tecnológica que ha llevado al campo. Turquía no es meramente un participante en este ejercicio, ha emergido como la potencia que lleva las riendas, enfrentándose a Rusia. Desde julio de 2025 hasta junio de 2026, Turquía asumirá los roles de comandante de la Fuerza de Tarea Anfibia, CATF, y comandante de la Fuerza de Desembarco, CLF. El New York Times informó este hecho en sus páginas. Esto es prueba de que la arquitectura de seguridad europea ha salido debajo el paraguas estadounidense y se ha confiado al ejército con más experiencia de combate en Eurasia. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas, porque esta nueva realidad ha causado un pánico total en el Kremlin. Ahora miremos el mapa a través de los ojos del Kremlin y entendamos por qué las alarmas están sonando en Moscú. Abre el mapa. San Petersburgo, la ventana de Rusia a Europa. Kaliningrado, un enclave ruso aislado encajado entre Polonia y Lituania, fuertemente armado. Durante décadas, Moscú consideró el mar Báltico como su propio patio de recreo. Amenazó con dividir a la OTAN en dos a través del corredor de Suwalki. Los misiles Iskander y las baterías S-400 en Kaliningrado simbolizaban el poder de Rusia en la región. Pero hoy, al norte, Suecia y Finlandia, nuevos miembros de la OTAN. Al sur, Polonia y Alemania. Y en medio del mar, una base aérea móvil turca, TCG Anadolu. El mar Báltico no solo se ha convertido en un lago de la OTAN, se ha convertido en un cuello de botella estratégico para Rusia, con su salida estrechándose. La estrategia báltica de Putin se basaba en varias suposiciones. Si Estados Unidos se retira, la OTAN se desintegrará. El Báltico es nuestro patio trasero. Podemos sacar a Turquía de la alianza. Steadfast Dart 26 desmintió las tres suposiciones. El pánico en Moscú no se debe solo a esta demostración de fuerza en el mar Báltico. El verdadero temor del Kremlin es más profundo. Cuando los asesores de Putin miran el mapa, experimentan una sensación de déjà vu porque el TCG Anadolu no es un barco anfibio clásico. Es un portador de drones. Lleva Bayraktar TB3 y Rusia ha aprendido por las malas en la última década de lo que son capaces los drones turcos. Mirando el proceso histórico, en Idlib, Siria, los enjambres de UAV turcos destruyeron divisiones blindadas respaldadas por Rusia desde el aire. Los sistemas de defensa aérea Pantsir de fabricación rusa fueron cegados. El mismo escenario se repitió en Al-Watiya, Libia. Los sistemas de defensa aérea Pantsir S-1, valorados en decenas de millones de dólares, que Rusia calificó de inexpugnables, fueron sistemáticamente cazados por drones turcos. Mercenarios rusos fueron enterrados en el desierto. En Karabaj, las líneas de defensa construidas según la arquitectura rusa durante muchos años colapsaron en 44 días. Al inicio de la guerra en Ucrania, los vehículos aéreos no tripulados armados turcos fueron el primer detonante para detener los convoyes rusos que llegaban a Kiev. Y en el Mar Negro, la flota del Mar Negro de Rusia, asfixiada por Montreux y cazada por TB2S de fabricación turca, fue confinada a los puertos.
Muchos buques de guerra, incluido el buque insignia, fueron enviados al fondo del mar. Todo esto había puesto a prueba seriamente los límites operativos de Moscú. Ahora, la misma asimetría tecnológica, la misma pesadilla, se ha trasladado al Báltico, a la tráquea de San Petersburgo, directamente frente a Kaliningrado. Durante el ejercicio, los TB3 alcanzaron sus objetivos con precisión milimétrica. El comandante de la OTAN en Brunssum, el general Gerhards, aplaudió esto personalmente. La reacción del asesor de Putin, Patrushev, muestra el grado de histeria en el Kremlin. Patrushev declaró claramente en una entrevista con Argumenti y Fakti: la OTAN está creando una fuerza multinacional con capacidades ofensivas en el Báltico. Los planes incluyen el bloqueo de Kaliningrado y la captura de barcos mercantes rusos. Añadió: si no respondemos, los británicos, franceses e incluso los países bálticos podrían intentar bloquear nuestro acceso a los mares. Si no respondemos. Esta frase es el producto de una psicología defensiva. El Kremlin no ve este ejercicio como una actividad de entrenamiento rutinaria, sino como una amenaza existencial. Y el énfasis de Patrushev en la flota en la sombra es particularmente digno de mención. Rusia ha establecido una red logística disfrazada de barcos comerciales para eludir las sanciones internacionales. Miles de millones de dólares en comercio ilegal de petróleo se realizan a través de esta flota en la sombra. El mar Báltico es una de las rutas más críticas para esta red. Ahora, bajo la lente ininterrumpida de vehículos aéreos no tripulados lanzados desde el TSG Anadolu, cada barco y cada movimiento están siendo monitoreados. El intenso paraguas de vigilancia de la OTAN ha colocado a la flota fantasma rusa y a los barcos de carga militar bajo una mentalidad de cuarentena estratégica. Esto es, en el sentido más verdadero, una sensación de asfixia estratégica, y Patrushev lo admite abiertamente. Y ahora, este poder, que ha dado una clase magistral en derrotar a Rusia, está en el mar Báltico, en el corazón de la OTAN, en las costas de Alemania, enseñando a los ejércitos europeos cómo detener a Rusia. Esta es la pesadilla de Putin. No se enfrenta a una Europa lenta y burocrática con un mecanismo de toma de decisiones lento. Se enfrenta a una estructura de mando que toma la iniciativa en el campo. Es tecnológicamente independiente y conoce de memoria los puntos débiles de Rusia. Veamos el panorama general, porque la presencia turca en el Báltico no es un evento aislado. Es la pieza final de un rompecabezas mucho más grande. Al sur está el Mar Negro. Turquía controla los estrechos bajo la Convención de Montreux. Mirando aún más hacia abajo, el Mediterráneo, la ruta logística más crítica para la proyección de Rusia a través de su base de Tartus en Siria, desde el Mar Negro a través de los estrechos hasta Tartus, nuevamente pasa por el cuello de botella controlado por Turquía, y ahora, en el norte, el Báltico. El TSG Anadolu está desplegado cerca de Kaliningrado, alrededor de la clave estratégica de Suecia, la isla de Gotland. Gotland es el centro geográfico del mar Báltico, el activo báltico más valioso que cayó en manos de la Alianza cuando Suecia se unió a la OTAN. Cuando pones estos tres mares uno al lado del otro, la imagen que emerge es impactante, un arco que rodea las rutas marítimas de Rusia de norte a sur. El orden mundial está entrando en una nueva fase donde el paraguas estadounidense se está cerrando parcialmente y los dolores de esta transición están reverberando en las aguas del Báltico. El ejercicio Steadfast Dart 26 no es simplemente una actividad de entrenamiento militar. Sirve como un laboratorio donde se está reimaginando completamente la arquitectura de seguridad de Europa. El cambio de los Estados Unidos hacia el eje del Pacífico había sido durante mucho tiempo un temor secreto en las capitales europeas. La pregunta, ¿qué haremos si Washington nos abandona?, era un dilema que mantenía despiertos a los burócratas alemanes y franceses por la noche. Sin embargo, la espectacular entrada de Turquía en la arena báltica proporcionó un factor de equilibrio inesperado para una Europa en pánico. Este escenario es el primer gran fragmento de la era postamericana en Europa. Los gigantes políticos y económicos de la Unión Europea, Alemania y Francia son incapaces de producir una disuasión independiente contra Rusia debido a sus pesadas estructuras burocráticas y débiles culturas militares. Este vacío militar está siendo llenado por potencias medianas que son inherentemente propensas a usar el poder duro, tienen amplia experiencia en guerra y pueden tomar decisiones rápidas. El aumento del peso de Turquía y Polonia dentro de la OTAN para formar una nueva columna vertebral de seguridad significa que las cartas se están barajando de nuevo en el equilibrio de poder global. La seguridad europea ahora se aborda no solo desde Bruselas o Washington, sino también desde Ankara, que une las líneas del Mediterráneo, el Mar Negro y el Báltico bajo una única visión geopolítica.
La estrategia a largo plazo de Putin se basaba en ampliar las grietas dentro de la OTAN y aprovechar las políticas aislacionistas de Estados Unidos para atraer a Europa del Este de nuevo a su esfera de influencia. Sin embargo, este nuevo muro defensivo establecido en la región del Báltico ha interrumpido los planes del Kremlin, mientras la administración rusa esperaba enfrentar una burocracia europea lenta y con dificultades para tomar decisiones. Se encontró con las Fuerzas Armadas de Turquía, conocidas por tomar la iniciativa en el terreno, integrar productos de la industria de defensa nacional y su rapidez operativa en zonas de conflicto. Esta situación inició un proceso de decadencia doctrinal que anuló la disuasión militar y psicológica de Rusia. La falta de participación activa de Estados Unidos en el ejercicio no fue una debilidad. Al contrario, sirvió como un catalizador para movilizar el potencial interno de la alianza. Comenzando desde el Mar Báltico y extendiéndose hasta el Mar Negro, el Cáucaso, Siria y el Mediterráneo Oriental, Turquía ha construido un muro que prácticamente aísla a Rusia a lo largo de una línea vertical. La postura tomada por el TSG Anadolu frente a la costa de Alemania allana el camino para posibles pactos estratégicos bilaterales con los países bálticos y Polonia en el futuro. La retroalimentación positiva de los centros de mando de la OTAN y el alto nivel de satisfacción expresado por el Ministerio de Defensa de Alemania confirman que Turquía ha pasado de ser simplemente un país de flanco a un estado clave, asegurando la seguridad del centro. Mientras Rusia sueña con regresar a sus días de gloria, se ve obligada a enfrentar la barrera de alta tecnología del poder naval y aéreo turco en sus puertas más importantes hacia los mares. Esto no es un simple obstáculo táctico, es un jaque mate estratégico a largo plazo que reduce la esfera de influencia global de Rusia. El mar Báltico ya no es una arena tranquila donde la flota rusa pueda navegar libremente. Esa era ha terminado. La gran idea errónea de que la OTAN quedaría paralizada sin los Estados Unidos, que el mecanismo de toma de decisiones de la alianza colapsaría, ha sido destrozada y dispersada a lo largo de la costa alemana. Esta visión, llevada al campo por el ejército turco bajo el liderazgo del TSG Anadolu, ha destrozado el mapa de Europa en la mente de Putin. La línea de defensa de Europa ha sido remodelada por una fuerza dinámica que se ha demostrado repetidamente en el Mar Negro y el Mediterráneo, liberándose de la burocracia rígida. El intento de Rusia de establecer un imperio del miedo a través de Kaliningrado se ha reducido a una gran ilusión bajo las patrullas silenciosas de los UAV turcos. Vehículos blindados en las autopistas y flotas esperando en el mar muestran que el mensaje a Moscú es muy claro. La nueva arquitectura de seguridad está en su lugar. El oso ya no está ciego, pero cada paso que da está siendo observado. Las reglas del juego han sido reescritas. Cuando colocas todas estas piezas una sobre otra, surge una única verdad innegable. El plan maestro de Putin para poner a prueba a la OTAN ha puesto en peligro los mismos activos que pretendía proteger. En lugar de fracturar la alianza, cada provocación la ha forjado en un muro de acero. Mientras los jets de múltiples naciones se apresuran juntos a través de los cielos oscuros de Letonia, Rusia no descubrió una vulnerabilidad. Chocaron contra un muro multinacional de absoluta determinación. Ahora cada camino hacia adelante para el Kremlin conduce a un callejón sin salida. Si atacan, activan el artículo 5. Si se retiran, proyectan debilidad. Si mantienen el statu quo, Kaliningrado se asfixia lentamente. Esto no significa que la Federación Rusa colapsará mañana, pero cada avión de combate que atraviesa el cielo báltico y cada trinchera cavada a lo largo del corredor de Suwałki susurra la misma verdad exacta. Vladimir Putin ya no está proyectando fuerza, está proyectando desesperación. ¿Crees que la estrategia de Putin para poner a prueba a la OTAN llevará a una peligrosa escalada militar? ¿O esta resistencia multinacional obligará a Rusia a retirarse? ¿Y cómo altera significativamente este sistema de defensa aérea conjunto, encabezado por los F-16 turcos, el equilibrio de disuasión en el Báltico? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Para estar al tanto de nuestras exclusivas análisis de guerra y geopolítica, asegúrate de suscribirte a PPR Global y activar la campana de notificaciones. Gracias por elegirnos y nos vemos en el próximo.